Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en el canal de la Universidad de Chile. Le damos la bienvenida a usted a un nuevo capítulo de Palabra Ciudadana a través de UChile TV. Hoy día vamos a conversar sobre la crisis alimentaria. Sí, la crisis alimentaria que está viviendo el planeta y que ha golpeado con mayor fuerza al continente latinoamericano. Según el último informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, con sede en Roma, 4 de cada 10 latinoamericanos hoy vive en la inseguridad alimentaria. Pero antes de entrar en materia, les recuerdo que UChile TV transmite para todo el país en televisión abierta digital en la región metropolitana y en ciudades como Chillán y Temuco en la señal 11.2, para que tome nota. También en Valparaíso, Viña del Mar y Valdivia en 10.2, por nombrar algunas de las ciudades en que estamos presentes con la señal de televisión de la Universidad de Chile. Tenemos streaming también que compartimos con usted. Aquí pueden ver todos nuestros programas directos en www.uchiletv.cl. Hay vías de comunicación también que son muy importantes para que mantengamos la relación. Por ejemplo, en Twitter, en Instagram y Facebook. Tome nota, @uchiletv. El correo electrónico para que nos escriba es canaluchiletv, una sola palabra, canaluchiletv @uchile.cl. Esos son los datos que permiten establecer una relación mucho más fluida entre usted que ve estos programas y la casa de Andrés Bello. Bueno, y antes de introducir la conversación de esta jornada con los invitados que tenemos para hoy, vamos a revisar algunos datos respecto al tema que vamos a abordar en nuestra sección que se llama el explicómetro. Ahí hay varias preguntas que tienen su respuesta. ¿En qué consiste, por ejemplo, la crisis alimentaria? ¿A quiénes afecta principalmente? ¿Cuáles son las organizaciones que están involucradas? Ya hablamos de la FAO, por ejemplo, a nivel mundial. ¿Por qué se ha agudizado en los últimos años? Son algunas de las preguntas que responde el periodista Aldo Vidal en la siguiente cápsula para el canal de la Universidad de Chile en Palabra Ciudadana. El número de personas que sufren inseguridad alimentaria aguda y requiere asistencia alimentaria para salvar sus vidas ha aumentado drásticamente durante los últimos 2 años. Datos del Programa de Alimentación de las Naciones Unidas señalan que en junio de este año el número de personas en riesgo alimentario grave había crecido hasta los 345 millones en 82 países. El informe publicado en julio de este año proyecta que para el 2030 la cifra de personas sin alimentación suficiente será de 670 millones, unos 78 millones más que si la pandemia no hubiera ocurrido. Entre 2020 y 2021, más de 4 millones de personas sufrieron hambre en América Latina y el Caribe. A nivel global, unos 13 millones de personas sufrieron hambre en este mismo periodo. Latinoamérica y el Caribe cada vez sufren más de hambre. Entre el 2020 y el 2021, la población desnutrida aumentó en 4 millones, alcanzando los 56,4 millones de personas, que es un 8,6% de la población de toda esta región. Según el informe anual, el estado de seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, 4 de cada 10 habitantes de la región viven en inseguridad alimentaria, es decir, carecen de acceso regular a alimentación suficiente. La pandemia del COVID-19, los problemas en la cadena de suministros y la guerra de Ucrania han provocado fuertes perturbaciones en los mercados de alimentos, combustibles y fertilizantes agrícolas que están relacionados entre sí, y eso ha llevado a que aumente la población en riesgo alimentario. Este contexto ha empeorado con la decisión de 25 países de restringir sus exportaciones ante la subida de precios, además del aumento del precio del gas natural, lo que ha generado un escenario que ha acrecentado la crisis alimentaria. Esto fue el explicómetro de esta semana. Bueno, ya está hecha la presentación del programa. Hoy día vamos a hablar, como le anunciamos, de crisis alimentaria. Y para eso tenemos invitados como
con Carmen Gloria González, que es académica del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, el INTA, magíster en nutrición humana de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, profesora? Bien, muchas gracias por la invitación. También está con nosotros Andrés Silva, académico de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Central. Él es ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctorado en University of Kent en el Reino Unido. También los datos, ¿no? ¿Sí? Hola, ¿qué tal, Andrés? Fantástico. Hola, hola. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, este es un tema que tiene una alta complejidad y sin duda la visibilidad que aparentemente hoy día uno observa en los medios de comunicación es bien escasa o esporádica. Por eso que vamos a partir con la primera pregunta planteando el informe de Naciones Unidas que habla del aumento de la inseguridad alimentaria. Este concepto que puede ser muy extraño para mucha gente, nos gustaría que, en primer término, Carmen Gloria González nos diera una idea más en profundidad acerca de qué significa este concepto. La seguridad alimentaria está definida por que todas las personas tengan acceso a alimentos que sean sanos, seguros, inocuos, en todo tiempo, en toda temporalidad, acceso físico y acceso también económico. Entonces, cuando estamos hablando del opuesto, cuando las personas no tienen acceso a todos los alimentos en forma segura, alimentos nutritivos en toda época del año, en ese concepto entonces está la inseguridad alimentaria. Y ese es un problema que se viene reportando hace muchos años, pero que el tiempo de la pandemia ha acentuado de forma importante. Ahora, Andrés Silva, la mirada del punto de vista, digamos, de tu expertise de economía y negocio al mismo tiempo de agronomía. Cuéntanos cuál es la visión que tienen al respecto, cómo lo asume este concepto. Desde mi punto de vista, de lo que yo he estado trabajando es cómo los hogares, cómo se mide seguridad alimentaria y cómo podemos hacer que los hogares tengan una mejor seguridad alimentaria. ¿Ya? Les puedo comentar un poquitito, en el último año hemos estado haciendo encuestas y dentro de las propias encuestas hemos podido medir, ¿ya?, cómo las personas han comenzado a perder seguridad alimentaria y tener más inseguridad alimentaria. Ahora, toda esta situación, Carmen Gloria González, cuando uno la mira del punto de vista global, también esto tiene una bajada, porque, por ejemplo, en el desarrollo de los niños, de los ancianos, en fin, para enfrentar enfermedades y todo eso, ¿en qué se traduce concretamente esta inseguridad alimentaria? Claro, desde el punto de vista de la nutrición y la salud de las personas, la inseguridad alimentaria se puede ver reflejada en una parte en que las personas no tengan acceso a los alimentos que son nutritivos y que le van a aportar los nutrientes y la energía, todo lo necesario para poder tener un buen sistema, por ejemplo, inmune, unas buenas defensas para todas las enfermedades infecciosas, pero también hay repercusiones en cuanto al desarrollo de los niños, cuando tenemos inseguridad alimentaria que nos lleva a insuficiencia en la ingesta. Tenemos niños que están empezando hoy día a verse grupos de personas con desnutrición, que eso era algo que estaba ya casi radicado en nuestro país. Entonces, hay una cantidad insuficiente de alimentos que repercute muchas veces en esta baja de peso y en el no crecimiento adecuado para los niños. Y por otro lado está la inseguridad que nos lleva a que una parte importante de la población consuma alimentos que son poco saludables, que muchas veces son lo único a lo que tienen acceso, y que eso sigue incrementando entonces, por otro lado, el exceso de peso, la malnutrición, por la ingesta excesiva de alimentos que son poco saludables, especialmente con muchas calorías y nutrientes. Gracias, Carmen Gloria. Andrés Silva, muchas veces se ha hablado acerca del problema de la alimentación continente africano, continente latinoamericano, y esta inseguridad que estamos comentando aquí. Y existe un problema que tiene que ver primero con el factor económico. Se argumenta muchas veces que la inequidad también contribuye a provocar precisamente esta inseguridad alimentaria, y por otra parte tenemos el fenómeno del calentamiento global que atenta, digamos, contra los cultivos que podrían entregar alimentos en forma más masiva y por lo tanto donde hubiera mayor acceso de la población. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de la economía y de la agronomía? Perfecto. Es una pregunta sencilla, pero que por supuesto que toca muchos aspectos distintos.
¿ya? Lo que ha estado haciendo el trabajo, quiero empezar a destacar el trabajo que la FAO ha estado haciendo en este sentido, porque ya lleva años trabajando en estos temas y viendo cómo se mide la seguridad alimentaria. Porque es importante medirla, porque a la medida que uno mide la seguridad alimentaria, sabe cuáles son los segmentos de la población que son más vulnerables y puede focalizar políticas públicas para esos segmentos que son los más vulnerables. ¿Ya? Ahora, uno lo puede abarcar desde varios puntos de vista. Bien, lo que está usted también comentando, lo que está diciendo en este momento, es decir, bueno, podemos ver cómo incrementar la cantidad que se produce de estos alimentos. ¿Ya? Pero eso es una forma de verlo. Pero luego, otra forma de verlo, bueno, ¿cómo hago que las personas, cuando vayan a una tienda, puedan comprar los alimentos que ellos quieren comprar? Y hay una tercera forma que me gustaría también ponerlo, para que lo podamos conversar, es decir, ¿cómo hago que la persona escoja el alimento que le hace bien para su salud? ¿O le puedo fomentar eso? Porque muchas veces la persona quizás puede ir a la tienda, incluso puede comprar el alimento, pero no escoge el alimento que le hace bien para su salud. Escoge al que le gusta más por un tema de que tiene más sabor, que tiene más sal, que tiene más azúcar. Entonces, todo lo que yo pueda hacer pierde sentido si en el momento que va a la tienda no va y se compra un plátano, se compra un queque o se compra algún alimento que lo encuentra más palatable, que le da más gusto en el corto plazo, pero que le hace un daño a su salud en el largo plazo. Bueno, lo que comenta Andrés, Carmen Gloria, es sin duda un aspecto importantísimo. Falta una educación para aprovechar especialmente los sectores con más precariedad alimentaria, también las posibilidades de los recursos que son pocos, pero para invertirlos bien. ¿Cómo lo ven ustedes desde el INTA, por ejemplo? Eso, lo que comenta Andrés, es muy visible. Nosotros trabajamos mucho con proyectos de educación alimentaria en escuelas y nosotros vemos grandes diferencias entre la selección de alimentos, no solamente el acceso económico que pueden tener las familias con mayores recursos, sino que también las familias que son más acomodadas tienen más educación, más información, que les permite también seleccionar mejor sus alimentos. Entonces ahí tenemos una brecha, pero también una oportunidad súper grande de poder trabajar a nivel de las escuelas, principalmente, que es el lugar donde están los niños como un público cautivo, y acompañado de ellos está la familia. Entonces es una excelente oportunidad y eso es algo que no se está realizando. Hay que recordar que de la ley de composición nutricional de alimentos, una de esta ley que pone estos mensajes de advertencia, una de las aristas de esta ley era incorporar la educación alimentaria en todos los niveles escolares, y eso no se ha implementado. Probablemente hay otros temas más importantes para educación, pero yo creo que aquí estamos fallando en una gran oportunidad para poder hacer que estos niños, cuando tengan el recurso, lo puedan utilizar adecuadamente. Y eso es parte de eso, es la educación, y otra es, por supuesto, el ambiente alimentario, poder cambiar el contexto donde estos niños puedan realmente tomar elecciones, porque ese es otro tema, que a veces se le da el poder a la persona tiene que elegir, pero si no hay oportunidad, si no hay una oferta adecuada, tampoco va a poder elegir lo que le estamos diciendo. Ahora, ese comentario me gustaría que lo complementara Andrés Silva con respecto a la explotación de los suelos. ¿Hay una explotación racional de los suelos para producir alimentos? ¿Qué incidencia hay en esto de que el mercado determina en determinado momento los niveles de consumo y eso tiene que ver con los precios? ¿Es parte de la complejidad también del problema? Es parte de la complejidad, es parte de la complejidad. Ahora, también quiero decir que Chile no está solo en esto. Estamos insertos en el contexto internacional. En contexto internacional, si yo le dijera cuál es la fruta que más se consume en Chile, es el plátano, y no es el que se produce en Chile. Entonces, ahí estamos viendo fundamentalmente que importa, por supuesto que importa mucho para lo que se usa la tierra en el país. Lo que se produce en el país importa mucho. Pero Chile está en un concierto internacional y no es solamente cuando nosotros siempre estamos mirando lo que pasa en los otros países, y mucho de lo que comemos nosotros viene de otros países también. Ahora, con respecto a la distribución de alimentos, por ejemplo, en el caso de América Latina, ¿no? Me imagino que del INTA también observan para hacer estudios comparativos. ¿Esa distribución de alimentos tiene los cauces, digamos,
con políticas de Estado, con políticas públicas que permitan tener orientación para hacer más eficientes los recursos cuando son escasos del punto de vista económico y del punto de vista alimentario? Yo creo que nos falta mucho por trabajar en cuanto al acceso a los alimentos y al uso adecuado de las tierras y de la producción nacional. Hoy día nosotros tenemos, por ejemplo, antecedentes clarísimos de la producción de legumbres, por ejemplo. En Chile casi no se produce legumbres, la mayoría de las legumbres que nosotros consumimos son importadas, vienen del hemisferio norte, y eso era la realidad hace 2 o 3 décadas. En Chile sí se producía mayor cantidad de legumbres. Entonces, hay mucho que trabajar, hay algunas iniciativas, recientemente se conformó una comisión del Ministerio de Agricultura para trabajar sobre la seguridad alimentaria, pero creo que todavía nos falta mucho que trabajar por ahí. Ahora con la pandemia hemos visto que había un impacto muy fuerte, especialmente en los cultivos y lo que decía recién Carmen Gloria, por ejemplo, en el caso de los porotos, el 80% de los porotos los compramos afuera y un kilo de poroto hoy día vale entre 3.500 y 4.000 pesos. Entonces, uno dice, Andrés, cuando se plantea por algunos sectores de la opinión pública o expertos, se dice, ¿para qué vamos a producirlo acá? ¿Por qué no lo compramos afuera que sale más barato? Pero eso es un criterio que sin duda merece reparos, ¿o no? Creo que desde mi punto de vista, acá se combinan varias cosas y no hay soluciones sencillas para los problemas complejos. Por una parte, uno dice, ¿para qué producirlo en el país si se pueden importar más baratos? Si, por ejemplo, lo que yo le estaba poniendo en el caso, ¿cuál es la fruta que más se come en Chile? El plátano. Estamos claros, todos los que conocemos un poco del campo sabemos que no se podría producir en Chile el plátano. Entonces, sacaríamos el plátano de nuestra dieta diaria. ¿Sería bueno para Chile sacar el plátano? Yo tengo mis ciertos reparos al respecto, porque creo que la gente come plátano, porque lo encuentra práctico, porque el precio también le da, por ejemplo, sentido, ¿ya? Se lo lleva al trabajo, se lo puede comer en cualquier lugar sin que quede sucia la mano. Hay una serie de muchos beneficios que tiene el consumo de plátano, ¿ya? Ahora, uno también podría decir, ¿por qué no producimos acá en Chile otros tantos alimentos? Bueno, pero eso finalmente tiene un costo más alto producirlo en Chile. Entonces, ¿estaríamos dispuestos a que el kilo o poroto, por ejemplo, estoy dando una cifra, yo no puedo manejar la cifra en este momento, yo no tengo la cifra de poroto en este momento, pero si el kilo de poroto en Chile costara 5.000 pesos, si es que se produce en Chile, ¿sería bueno para el país o no sería bueno para el país? Yo no tengo una respuesta a eso. Ahora, para mí ahí tiene que ver también con cómo el Estado, cómo el país en sí decide tener su matriz alimentaria, porque existen países donde se hacen apoyos a la producción de alimentos nacionales y que permiten bajar los costos de producción y tener producción de alimentos que son más saludables y que son necesarios en nuestra dieta de producción nacional. También hay que recordar que el importar alimentos y que vengan y recorran estos trayectos gigantes también es una causa de contaminación, de generación de gases, que no es tampoco tan inocuo al medio ambiente el traer alimentos de grandes distancias. Entonces, yo creo que es parte de pensar cómo nosotros queremos que Chile sea, cómo queremos que sea la base de la alimentación en Chile, y esas son discusiones grandes que debe tener nuestro país y que deben hacerse pronto, porque el tema alimentario está altamente relacionado con el tema medioambiental, que es una crisis importantísima que estamos viviendo. Entonces, son cosas en las que hay que pensar ahora y tomar pronto decisiones al respecto. ahora, eso de tomar decisiones, Andrés Silva, tú hablabas de la FAO como el ente mundial que depende de Naciones Unidas, que se encarga de esta problemática. ¿Falta planificación en los países, en América Latina y en Chile, en función, digamos, de esta crisis alimentaria que existe hoy día? ¿O piensas tú que, bueno, el mercado es el que decide finalmente? No, falta planificación, yo no tengo todas las respuestas en ese aspecto, de lo que hemos estado conversando, le encuentro toda la razón que los países quizás deberían empezar a fijar cuotas de lo que se produce dentro del país de ciertos alimentos y decir, bueno, y luego de esa cuota vamos a poder importar de
otros países, ¿ya?, lo que nosotros necesitemos. Pero quizás hay ciertas cuotas mínimas que se deberían empezar a, digamos, tener en los países, producir en los países. Ahora, ¿qué es lo que yo me pregunto esto? Y un poco, luego insisto, y tampoco tengo toda la respuesta, pero uno siempre puede pensar que el Estado venga y que finalmente sea el que pague por este nuevo servicio, porque el precio de ciertos alimentos sea un poco más bajo, ¿ya? Y mi pregunta es, ¿tiene el Estado fondos para esto? Porque todos queremos todo, que nos dé el Estado todo. Y yo no sé si es que Chile necesariamente, si las personas que están a cargo del Estado dicen, bueno, esto va a ser prioridad para el país o no va a ser prioridad para el país. Ahora, respecto a si estamos pensando solamente en el corto plazo, sí, por supuesto que sí, tanto en este aspecto como en muchos otros aspectos. En general, los países, sobre todo yo digo los países entre más pobres son, más pensamos solamente en el corto plazo. ¿Ya? En la medida que uno habla con países ricos, estoy pensando en Suiza, Suecia, son países que están pensando en los próximos 40 años, en los próximos 20 años. Andrés Silva, académico de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Central, ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctorado en the University of Kent del Reino Unido, y Carmen Gloria González, académica del Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos del INTA de la Universidad de Chile y magíster en nutrición humana en la Casa de Andrés Bello. Oye, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos conversando porque hay mucho más para dialogar aquí en Palabra Ciudadana del canal de televisión de la Universidad de Chile. Estamos de vuelta para hablar de la crisis alimentaria en América Latina, en el mundo y también en Chile, con Andrés Silva, académico de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Central, y con Carmen Gloria González, académica del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, el INTA, de la Universidad de Chile. Carmen Gloria González, pongámonos en el caso, por ejemplo, de un niño que nace en un sector precario y recibe una alimentación miserable, ¿no?, al lado de un niño que tiene todos los 4 grupos de alimentos dentro de su alimentación. ¿Cuál es el resultado que tenemos a lo largo del tiempo en forma integral de esos 2 niños colocados en un paralelo? ¿Ustedes tienen algún estudio que nos muestre alguna señal en qué estamos involucrados y cuál es la gravedad del problema, si es que es así? Sí, hay bastante evidencia que va demostrando cómo impacta el tipo de alimentación desde la edad muy temprana, incluso desde el vientre de las madres. Esto ya va modulando el desarrollo de las enfermedades o la permanencia de la salud en los niños. Y efectivamente los niños que son de más escasos recursos, por lo general en nuestro país, tienen acceso a alimentación gracias a los programas alimentarios, donde están a través del Ministerio de Salud principalmente la entrega de programas alimentarios que entregan la leche y alimentos luego a través de la JUNAED en el colegio. Entonces los niños en general tienen acceso a alimentación, pero la alimentación en el contexto general no es de tan buena calidad. Y se ven diferencias importantes por nivel socioeconómico en cuanto a que las familias más acomodadas efectivamente compran más frutas y verduras, consumen más legumbres, toman más agua. Y eso va entonces impactando efectivamente la salud de los niños que generalmente van a desarrollar mayor nivel de exceso de peso, y que luego esto va apalancado con todas las enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes y todas las enfermedades más importantes que hoy día nos aquí. Ahora, Andrés Silva, en las políticas públicas, en las propuestas que hacen las coaliciones cuando llegan al gobierno, cuando están en la oposición, ¿este fenómeno se estudia en la universidad de ver cuántos recursos se destinan precisamente a paliar estos problemas? En Chile, por ejemplo, tenemos más de 100 campamentos donde la gente vive en condiciones bien precarias, o sea, falta de agua potable, servicio higiénico, alimentos en la medida que se pueda, en fin, no existe eso, no es parte de la realidad de esta construcción que se hace en los niveles del poder. Yo creo que se están empezando a hacer estudios. Si a uno le gustaría, por supuesto, que fueran más de lo que se están haciendo, pero hay ciertos avances importantes. Quiero empezar a destacar las bases de datos que ha empezado a levantar INE y también la CACEN. En la CACEN, hace 5 años atrás,
fue la primera vez en la CACEN que se incluyó algunas preguntas para medir la inseguridad alimentaria. Y el hecho de que se hayan incluido esas preguntas es clave. ¿Por qué? Porque nos da todos los insumos desde un punto de vista de cuáles son los datos, ¿ya? Para saber lo que está pasando en el país y para hacer los cruces respecto a cuáles son los hogares que tienen inseguridad alimentaria y los que no tienen inseguridad alimentaria. Empezar a comparar grupos y para poder focalizar políticas públicas, pues. Entonces, nosotros, como somos investigadores, yo hablo del mundo de lo que es investigación, uno de los factores claves es que necesitamos datos para poder visibilizar realidades. Y eso lo estamos haciendo. Un tanto más lento de lo que me gustaría, pero estamos avanzando en eso. Ahora, Carmen Gloria González, el caso, por ejemplo, ya que hablaba de los campamentos, también las ollas comunes, que fue un fenómeno adicional, digamos, a los campamentos, porque había barrios, por ejemplo, en que la gente se organizaba, recibían donaciones de las ferias o conseguían algunos recursos para comprar alimentos y tener una olla común para compartir en la comunidad. Ese problema tuvo un enfoque desde el Estado que permitiera decir, bueno, aquí no solamente la preocupación que la gente coma, sino que coma relativamente bien o no. No, yo creo que no existió preocupación en ese aspecto. Yo creo que la prioridad fue que hubiese acceso a los alimentos y que además son iniciativas que partieron desde la comunidad, desde la sociedad civil, entonces no son iniciativas que partan desde el Estado o las ollas comunes. Así que yo creo que ahí faltó, hubo iniciativas desde la academia principalmente hacia dar recomendaciones, hacia dar indicaciones de cómo preparar la parte de la inocuidad, el poder incorporar alimentos más saludables, pero creo que la situación de emergencia no permitió preocuparse mucho de la calidad nutricional de lo que se estaba preparando en ese instante. Ahora, Quiero Andrés agregar una Silva, cosa, sí, cómo no. quiero agregar, Sergio, una cosa muy, muy corta. Cuando una persona siente hambre, frente al hambre, uno lo que busca algo para que coma, para que se coma. Y luego pensamos en que sea saludable, sea inocuo y otro tipo de cosas. Entonces, es el primer instinto de una persona que siente hambre, es qué es lo que como que me llene el estómago y ojalá que me lo llene por el tiempo lo más largo posible. Y esos alimentos muchas veces son pan o son alimentos como papas, ¿ya? Que claramente no hacen esos puros alimentos una dieta balanceada, ¿ya? Ahora, y con esto quiero ligar una última cosa que también se estuvo mencionando. Yo he estado trabajando en los últimos años respecto a cuál es el rol que las redes de apoyo social juegan para que los hogares tengan mayor seguridad alimentaria. Y es un rol clave. Y eso lo puedo hacer gracias a los datos que tiene la CACEN. En el 2007 la CACEN levantó estos datos que estábamos mencionando y la CACEN, aparte de eso, tiene preguntas que se refieren a cuáles son las redes de apoyo que tienen los hogares, ¿ya? Y eso me permitió empezar a hacer algunos cruces de datos que muestran cuál es el rol clave que tienen las redes sociales, las redes de apoyo sociales, estoy hablando, en la seguridad alimentaria de los hogares. Y sobre todo es muy importante en los hogares que tienen niños y en los hogares monoparentales. Especialmente importante. Ahora, Carmen Gloria González, cuando uno observa este problema del hambre, ¿no? Que tiene dos facetas, por una parte, cuando uno dice ya es cerca del mediodía o la tarde, tengo hambre, pero tener hambre permanentemente por escasez de alimentos va creando un fenómeno, digamos, que es compartido con otras personas que viven en la misma situación y que son cercanos socialmente. ¿Cuánta gente en Chile está pasando hambre y cuánta gente vive una crisis aguda con el fenómeno del hambre? ¿Tiene ese dato el INTA alguna aproximación o no? No, yo no tengo el antecedente en números, pero lo que hemos podido ver en los estudios que se hacen acá en el INTA es que efectivamente ha aumentado la inseguridad alimentaria en los hogares y lo que usted comenta en cuanto al sentir hambre, eso es algo que sí ha ido incrementando y nosotros tenemos estudios que son en poblaciones pequeñas, pero no tenemos el dato como a nivel del país, que es lo que usted me está preguntando. Y efectivamente el sentir hambre de forma permanente va también
trayendo otras consecuencias. Los niños especialmente que están en condiciones de carencia de alimentos, tienen menor energía, tienen menor atención, tienen menor rendimiento escolar, así que esto va perjudicando también el desarrollo del país desde ese punto. Ahora, Andrés Silva, ¿cuál es el punto de conexión que hay, por ejemplo, entre un Ministerio de Agricultura y todos los organismos que tiene, la CORE, el INDAP, etcétera, con el mundo empresarial de la gran empresa que hace explotación agrícola en nuestro país y también con los pequeños y medianos empresarios que forman parte también de una realidad que es muy importante para la construcción, digamos, más allá de la canasta de alimentos incluso? Bueno, yo creo que yo soy del partidario, en la forma que yo veo que todos tienen un rol importante en la sociedad, ¿ya? Yo creo que tanto estoy pensando en los que son agricultores pequeños. Los agricultores pequeños tienen un rol importante, ¿ya? Hay ciertos ítems, ciertos productos que se dan más para que esos pequeños productores los produzcan. Y esos pequeños productores muchas veces tienen las posibilidades ahora de hacer circuitos cortos y poder llegar con sus productos sin tantos intermediarios a los consumidores finales. Y eso es importante, ¿por qué? Porque los consumidores finales, lo que nosotros necesitamos es que entiendan más de lo que ellos comen antes de que se lo coman. O sea, que si me como un plátano o una manzana, entienda de dónde viene la manzana, cómo fue producida la manzana. Eso es clave. O sea, la trazabilidad, digamos, del producto para tener una comprensión mucho más global acerca de lo que significa. Ahora, aquí en Chile existe la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Carmen Gloria. ¿Cuál es la mirada que tiene el INTA? ¿Están haciendo lo que corresponde? ¿Falta todavía para alcanzar la meta, para que esto sea más integral? ¿Cómo lo ven ustedes? Y la JUNAEP tiene un rol fundamental en la entrega de alimentos en nuestro país. Son millones, cerca de 3 millones de raciones de alimentos que entregan. Obviamente que la pandemia vino a dificultar todo, pero en general nosotros podríamos decir que la JUNAEP es importantísima en cuanto a la alimentación que entrega a los niños y que su origen, que es la retención de los niños, hacer que los niños vayan al colegio, se cumple completamente. Por supuesto que hay muchos aspectos que se deben mejorar. Hay distintos programas pilotos que se han implementado en JUNAEP para poder mejorar la calidad alimentaria, pero aún falta que se masifiquen y que lleguen a todo el país. Las condiciones también de la pandemia todavía dificultan mucho la entrega de alimentos. Hay lugares donde todavía se están entregando cajas y se distribuye alimento para que lo preparen en los hogares y no se ha restablecido completamente el servicio de alimentación directamente en las escuelas. Ellos hacen un trabajo importantísimo en cuanto a la entrega de alimentos, pero también se podría mejorar mucho. Y hay cosas que mejorar, por ejemplo, la priorización. Tradicionalmente este programa de alimentación que se entrega a las escuelas está enfocado en abarcar una gran cantidad de niños, pero nosotros en nuestro estudio hemos visto que cerca de un tercio de los niños toma doble desayuno y un tercio de los niños toma doble almuerzo, porque también almuerzan en el colegio y un tercio de esos niños vuelven a almorzar en sus casas. Entonces, efectivamente hay niños que probablemente no están requiriendo de la alimentación que le está entregando JUNAEP hoy en día y que esos recursos sí se podrían focalizar hacia niños de mayor vulnerabilidad, donde lo único que comen en todo el día es lo que entrega la JUNAEP. Creo que hay muchas mejoras que se pueden hacer, pero sin duda uno tiene que mirar esto siempre desde el lado más positivo, que es una entrega constante de alimentos y que en la época de pandemia también pudieron subirse y poder entregar alimentos que en muchos hogares era lo único que estaban a lo que tenían acceso. Ahora, como académico de la Escuela de Economía y Negocios de la Central, Andrés Silva, ¿ustedes han observado el fenómeno inflacionario? ¿De qué manera podría representar también una amenaza para agravar el problema más aún de la inseguridad alimentaria? ¿Hay una evaluación o una mirada sobre ese fenómeno que está padeciendo todo el mundo, la inflación, y también aquí en Chile, por supuesto? Sí, claro. O sea, viendo cómo los alimentos han incrementado el valor, es más muchas veces que el IPC, que todos los meses nos dice cuál es el IPC, el Banco Central, digamos. En este caso, nosotros vemos cómo el precio de los alimentos ha subido mucho. ¿Y eso qué es lo que causa? Uno, causa presión sobre los hogares, ¿ya? Incluso, y esa presión
esa presión que tienen los hogares, es luego empezar a buscar qué es lo que puedo comer, con qué es lo que me puede alcanzar con lo que yo tengo. ¿Ya? Y ahora, junto con eso, ¿cuál es el miedo que causa esto? ¿O cuál es el problema que causa? Que eso genera cambios de hábitos. Porque finalmente yo digo, ya no puedo seguir comprando lo que antes estaba comprando, voy a comprar otros alimentos. Y por mucho que de acá a un tiempo más ya la persona vuelva a tener el poder adquisitivo que tuvo antes, muchas veces esos hábitos ya cambiaron. Y en general cambian desde los alimentos más saludables a los menos saludables. Dejo consumo fresco por ultraprocesados. Empiezo a tener una dieta mucho más rica en pasta, en papa y otros alimentos que no son tan saludables dentro de cierta proporción. Carmen Gloria González, cuando uno dice el INTA, ¿no? El Instituto de Nutrición y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Chile, ahí se hacen investigaciones, se genera conocimiento, o sea, hay una riqueza que es muy importante para construir políticas públicas. ¿Hasta qué punto los gobiernos toman en cuenta toda esa información que se produce allí, que es como una base de datos, ¿no es cierto?, tremenda y que tiene una riqueza extraordinaria como para enfrentar este problema? ¿O la relación es una relación más bien relativa, digamos? Yo creo que es una relación un poco relativa, que efectivamente se genera una gran cantidad de información porque la investigación es constante y en distintos ámbitos, pero me parece que las prioridades no siempre van alineadas con lo que se está generando en cuanto a la información. Yo creo que efectivamente hay un vínculo en el sentido de que la universidad, así como otras universidades, siempre está tratando de informar al Estado y a los gobiernos que estén de turno en cuanto a la recomendación, a la información, y existe una cooperación constante. Pero también hay otros aspectos que uno, por ejemplo, retomando el tema de la educación alimentaria, es algo que yo desde que llegué a este instituto hace unos cuantos años, he visto cambios, muchos cambios de gobierno y efectivamente el INTA siempre hace esfuerzos por entregar esta información al Ministerio de Educación y la bajada nunca es suficiente. El Ministerio de Educación no ha incorporado este tema de la educación alimentaria en las escuelas, que para mí es clave, crítico, en cuanto a que los niños puedan realmente empezar a tomar decisiones más informadas en cuanto a su salud, que tiene que ver, por supuesto, con la alimentación. Entonces, yo creo que existe siempre esa comunicación, se hacen esfuerzos desde el INTA, desde la Universidad de Chile, para poder entregar y hacer sugerencias, pero no siempre son tan acogidas como se. Carmen Gloria González, académica del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, el INTA, de la Universidad de Chile, magíster de nutrición también humana. Andrés Silva, académico de la escuela. Doctora en nutrición. Doctora en nutrición y alimentos. Doble nutrición. Andrés Silva, académico de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Central, ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctorado en el University of Kent del Reino Unido. Quiero agradecerle en nombre del canal de televisión de la Universidad de Chile esta conversación, que esperamos sirva para ilustrar y ver cuál es el estado del arte en esta inseguridad alimentaria que nos preocupa por estos días. Así que muchas gracias a los dos y que tengan una buena jornada. Bueno, y se nos pasó volando el tiempo, llegamos al final. Queremos recordarle que UChile TV transmite para todo el país, en la región metropolitana, desde el 11.2 en la señal digital. Vías de comunicación, de contacto para mantener una relación mucho más fluida entre usted y nosotros aquí en la Universidad de Chile, www.uchiletv.cl. En Twitter e Instagram, @UchileTV. Estamos también en Facebook, correo electrónico, canaluchiletv, una sola palabra, canaluchiletv, @uchile.cl. Para revisar nuestros programas, para compartirlos con amigos, digamos, con familiares o con quien quiera usted, sin duda que están disponibles los programas en el canal de YouTube de la Universidad de Chile. Le agradecemos como siempre la presencia y nos encontramos en un próximo programa y ahora le decimos hasta la vista.